Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta oportunidad veremos el tema de estequiometría, la primera parte, en la cual repasaremos conceptos de mol, volumen molar, el número de Avogadro y la aplicación de estos conceptos en la resolución de problemas sencillos. Mi nombre es José y primeramente comenzaremos repasando el concepto de mol, que actualmente se define como la cantidad de materia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Vemos que su definición implica cantidad. Entonces el mol es una unidad de cantidad y para que nos sea más sencillo, nosotros diremos que el mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas, que pueden ser átomos, moléculas, iones, etc. Entonces tenemos que relacionar el concepto de mol con una cantidad, que sería este número, de partículas, que pueden ser átomos, moléculas. ¿Estamos? Entonces, así como nosotros hablamos de una docena, hacemos referencia a 12. Cuando hablamos de un mol, ya sea de átomo, estamos haciendo referencia a 6,02 por 10 a la 23. Si estamos hablando de un mol de átomo, esa cantidad de átomos. Si hablamos de un mol de moléculas, estamos haciendo referencia a esa misma cantidad, pero de moléculas. Entonces, siempre que hablamos de un mol, estamos haciendo referencia a esa cantidad. Ese número, que es 6,02 por 10 a la 23, se conoce como el número de Avogadro, en honor a este científico italiano, que si nosotros lo escribimos sería un número muy grande, como vemos a continuación, nada más que se utiliza la notación científica en las cuales nosotros, si corremos las comas 23 lugares, como nos está indicando ahí, nos quedaría 6,02. En algunos ejercicios puede aparecer, o en algunos libros puede aparecer 6,02, 2, ¿está? Le agrega un 2 más porque considera un decimal más. Pero a fines prácticos, ustedes utilizando 6,02 por 10 a la 23, estamos haciendo referencia al número de Avogadro. Ahora, el otro concepto es la masa molar, que se corresponde a la masa de un mol de sustancia y es equivalente a la masa molecular que está expresada en gramos. ¿Está? Entonces nosotros recordemos que un mol vamos a estar refiriendo a la masa molecular. Si la expresamos en gramos, va a ser la masa molar. ¿Estamos? Entonces, recordemos cómo se calculaba la masa molar. Tenemos a modo de ejemplo la fórmula del agua. Si nosotros miramos su molécula, vemos que está constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Nosotros desglosamos ahí. Si la molécula dice que son 2 átomos de hidrógeno, nosotros multiplicamos 2 por el peso atómico del hidrógeno. Si lo miramos en la tabla, el hidrógeno tiene un peso atómico, lo hemos remarcado ahí, de 1,007. Nosotros siempre empleamos números enteros, para lo cual nosotros miramos el primer número después de la coma, es decir, el primer decimal. Si es mayor que 5, se redondea hacia arriba. Si es menor que 5, se deja como está el número. Entonces, en este caso, como el primer decimal, que es 0, es menor que 5, quedaría en 1. Entonces, sería el peso atómico del hidrógeno sería 1. 2 por 1, 2. Lo mismo procedemos con el oxígeno, de la misma manera. En el caso del oxígeno es un solo oxígeno, sería 1 por... Vamos a la tabla nuevamente, miramos que el oxígeno tiene peso atómico 15,999, entonces colocando ahí, recuerden que empleamos números enteros, el primer decimal después de la coma es mayor que 5, entonces en este caso redondeamos a 16, entonces quedaría 1 por 16, 16, ya una vez que tenemos ambos resultados, procedemos a sumar. Y a este resultado lo expresamos en gramos. ¿Está? Si estamos expresando en gramos, estamos hablando de masa molar. El otro concepto que vamos a aplicar en los problemas es el volumen molar, que simplemente es el volumen ocupado por un mol de sustancia. ¿Estamos? Entonces se observó que un mol de molécula, acá tengo 3 sustancias diferentes, oxígeno, cloro y dióxido de carbono, 3 sustancias gaseosas. Si estamos refiriendo a la misma cantidad, que es un mol, de estas 3 sustancias, las 3 en condiciones normales de temperatura y presión ocupan siempre el mismo volumen. Entonces este volumen se denomina volumen molar, que es el volumen que ocupa un mol de sustancia y siempre es 22,4 litros.
en condiciones normales de temperatura y presión. Ahora pasamos a ver cómo hacemos los cálculos estequiométricos. Vamos a tener a mano las relaciones que acabamos de ver. Un mol es esta cantidad de partículas, que a su vez es igual a la masa molar, que está expresada en gramos, y esto equivale al volumen molar, que es 22,4 litros. Entonces, con esto a mano procedemos a resolver algunos problemas de aplicación. Miremos el primer problema, nos dice cuántos gramos de carbonato de calcio hay en 0,35 moles de molécula. Lo primero que tenemos que hacer es relacionar. Vemos que nos pide gramos, ¿está? Que lo tenemos que relacionar con moles. Entonces, relacionamos gramos, que es la masa molar, con los moles. Entonces, tenemos esta relación. Tenemos que relacionar mol con masa molar. Lo primero que haremos es primeramente calcular la masa molar del carbonato de calcio, que son los gramos que nosotros queremos calcular. En este caso sería carbonato de calcio, como hicimos recién, es un calcio por su peso atómico, que es 40, 1 por 40, 40. Luego tenemos en la fórmula un carbono, 1 por el peso atómico del carbono es 12, sería 1 por 12, 12. Y tenemos ahora 3 oxígenos, sería 3 por el peso atómico del oxígeno, que es 16, nos quedaría 48. Sumando todo nos quedaría 100 gramos. Si estamos expresando el resultado en gramos, estamos haciendo referencia a que esos 100 gramos es un mol, que es la masa molar. Entonces colocamos un mol en esta sustancia, pesa 100 gramos, ¿tá? Porque el carbonato de calcio, recién hicimos el cálculo, es su masa molar. Un mol pesa 100 gramos. Ahora, 0,35 mol en la misma columna, tiene que coincidir esto sí o sí, en la misma columna colocamos 0,35 moles, que serán los mol, equivalen a X, ¿tá? Esa sería la incógnita mía. Entonces, nos quedaría armada una regla de 3 simple, la cual se resuelve. Recuerden que el que está opuesto y en contracara a la X, se divide, mientras que los otros dos términos se multiplican. Entonces quedaría 0,35 mol por 100 gramos, y el que está en contracara a la X divide, entonces quedaría dividido en un mol. Si observamos, nos queda mol abajo, mol arriba, entonces nos quedaría la posibilidad de simplificar, simplificamos, y nos quedaría el resultado en gramos. Multiplicamos 0,35 por 100 y dividimos en 1, nos quedaría como resultado 35 mol. Otra forma de hacer este cálculo es utilizando fracciones. Colocamos nosotros 0,35, que es lo que queremos convertir, multiplicamos por una fracción, ahí colocamos ya la línea de fracción, y esa línea de fracción las tenemos que imaginar como si fuesen igual, en las cuales nosotros vamos a colocar del lado que nos corresponde, nos convenga para simplificar. Yo quiero que utilice la relación mol con gramos, ¿está? Entonces acá ya tenemos la relación mol con gramos. Un mol son 100 gramos. Como yo quiero que se vaya a los moles, entonces abajo iría en la parte del denominador, un mol es igual a 100 gramos. Entonces ahí quedaría mol abajo, mol arriba. Podemos simplificar ambos y nos quedaría ya el resultado 35 mol. Exactamente igual como habíamos obtenido con la regla 3 simple. Es otra forma de hacer el mismo cálculo. Pasamos a hacer otro problema. En esta ocasión, en este otro problema dice: ¿cuántos moles hay en 7,8 por 10 a la 24 moléculas de agua? Entonces nos está pidiendo la relación entre moles y moléculas, ¿está? Entonces vemos que la relación es un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Esa sería la relación. Entonces sabemos que 6,02 por 10 a las 23 moléculas equivale a un mol. Por lo tanto, 7,8, recuerden que acá nos tiene que coincidir, si tengo moléculas, acá tiene que ir moléculas también. 7,8 por 10 a la 24 sería X, ¿está? X mol. Entonces nos quedaría armada una regla de 3 simple, en la cual sería, recuerden que el que está opuesto a la X divide, mientras que los otros dos términos se multiplican. Entonces nos quedaría de esta manera. Si observamos, nos quedan moléculas arriba y moléculas abajo, por lo tanto podemos simplificar y nos quedaría el resultado en mol. Multiplicamos y nos quedaría como resultado 12,9 mol. La otra forma, utilizando fracciones, como recién,
colocamos 7,8 por 10 a la 24 moléculas por, escribimos la fracción, y en este caso en la fracción sería un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces a esto nosotros lo podemos escribir según nos convenga, de un lado o del otro. En este caso yo quiero que quede abajo moléculas, por lo tanto escribimos ahí abajo 6,02 por 10 a la 23 y arriba colocamos un mol. De esa manera vemos que se va molécula con molécula y el resultado nos quedaría exactamente igual, 12,9 mol. Vemos que exactamente lo mismo, resolver de acuerdo a ustedes, prefieren usar una regla de 3 simple o el método de fracciones. Otro cálculo en el cual veremos el siguiente problema. ¿Cuántos gramos de gas metano hay en 120 litros en condiciones normales de temperatura y presión? Entonces relacionamos, en este caso, gramos con litros. Entonces la relación sería masa molar con volumen molar. Entonces vamos a relacionar la masa molar. Recuerden que cada vez que tengamos masa molar habrá que hacer el cálculo de acuerdo a la fórmula. En este caso tengo un carbono, sería 1 por el peso atómico del carbono, serán 12, 1 por 12, 12. En el caso del hidrógeno son 4 hidrógenos, 4 por el peso atómico del hidrógeno es 1, 4 por 1, 4. Sumamos y nos quedaría 16 gramos. Eso está referido a mol. Entonces 16 gramos es equivalente, escribimos acá, a 22,4 litros. ¿Está? Entonces relacionamos, ¿está? La masa molar, que es 16 gramos, que habíamos calculado recién, equivale a 22,4 litros. Y en este caso nos pide calcular cuántos gramos, sería X gramos, en 120 litros. Entonces sería 120 litros es igual a X, ¿está? Entonces recuerden que esto tiene que coincidir, tiene que tener las mismas unidades. Entonces ahí nos queda armada una regla 3 simple. Nuevamente recuerden que siempre el que está opuesto a la X divide, en este caso la X nos quedó de este lado. El que está en contracara opuesto se divide, mientras que estos dos términos están multiplicándose. Entonces nos quedaría 16 por 120 litros, dividido en 22,4 litros. Vemos que nos queda arriba y abajo litros, podemos simplificar y nos quedaría el resultado de 85,7 gramos. Nuevamente podemos hacerlo en forma de fracciones. En este caso colocamos 120 litros por la fracción, sería, como quiero que quede litros abajo, iría a los 22,4 litros. Y arriba iría la masa molar, los gramos, que sería en este caso 16 gramos, que es lo que pesa el metano. Entonces 16 gramos se va litro con litro y nos queda 85,7, exactamente lo mismo que con la regla de 3 simple. Y el último problema nos dice cuántas moléculas de dióxido de carbono hay en 67,2 litros de este gas en condiciones normales de temperatura y presión. Nuevamente relacionamos, vemos que nos pide moléculas con litros, entonces tenemos que relacionar moléculas con litros, es decir, acá sería esta cantidad, que estamos hablando de un número, en este caso de moléculas, con el volumen molar, sería 22,4 litros. Entonces decimos 6,02 por 10 a la 23 moléculas equivalen a 22,4 litros. Nos pide saber cuántas moléculas hay en 67,2 litros. Entonces acá donde tenemos los litros irían los 67,2 litros. X nos queda una regla de 3 simple en la cual se resuelve de esta manera. Recuerden que el que está opuesto a la X divide mientras que los otros términos se multiplican. Queda, como veremos, queda litro arriba, litro abajo. Simplificamos y nos quedaría el resultado de 1,8 por 10 a la 24 moléculas. La otra forma era con fracciones, en este caso colocamos 67,2 litros, que es lo que estamos convirtiendo, por la fracción sería, quiero que quede litro abajo para que se vaya litro con litro y arriba quiero que quede moléculas. Entonces quedaría 22,4 litros abajo, arriba sería el número de moléculas, se nos va litro con litro y nos quedaría el resultado exactamente igual como habíamos visto en el caso anterior. Eso es todo, amigos, espero que se haya entendido el tema. Esta sería la primera parte, nos vemos en la segunda parte. Si les gustó el video me dan un like, pueden suscribirse, hacer comentarios y sugerencias. Suerte en los estudios,